Hola, buenos días. Hoy voy a contaros en qué consiste y cómo funciona la primera de las novedades que os he ido anunciando en las últimas semanas. Una de las partes principales de esta novedad son las acciones que veo más baratas en este momento, que ya las tenéis disponibles, y cómo va a funcionar este tema a partir de ahora. Por eso este es el título del vídeo. Yo empecé en Internet en 2007, cuando creé invertirenbolsa.info para ayudar a mucha gente a conseguir su independencia financiera. Hace ya más de 17 años de aquello y hay cosas que han cambiado mucho. Al principio, Internet hizo que mejorase mucho el nivel de todos los inversores, pero desde hace unos años está sucediendo lo contrario. Todo el ruido y la sobreinformación que se genera continuamente está haciendo que cada vez más gente invierta cada vez peor. Y esto es algo que está sucediendo en todo el mundo, no solo en España, y con todas las estrategias de inversión, no solo con la nuestra. Si te informan mucho, es imposible informarte bien. Para invertir bien hay que informarse poco y bien. Más o menos como pasa con el agua. Si bebes agua sin parar, no estás bien hidratado, sino que te acabas ahogando. Hace ya tiempo que vemos que cada vez que llega la temporada de resultados, cuando las empresas anuncian sus resultados del trimestre, muchas empresas ese día suben o bajan un 10% o un 30% por detalles de sus resultados que no tienen ni la más mínima importancia y deberían pasar totalmente desapercibidos. Pero alguien pone un tweet o un mensaje en cualquier red social. Eso inicia una oleada de compras o ventas, según el caso, totalmente irracionales, y en unas horas se produce un movimiento que no tiene ni el más mínimo sentido y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de esa empresa. Así que tras mucho tiempo pensando sobre este tema, creo que tenemos que usar Internet de una forma completamente diferente a cómo la hemos usado hasta ahora. Debemos reinventar Internet. Y no me refiero solo a la bolsa, sino a cualquier tema. La era de la información ya, por desgracia, terminó hace bastantes años. Ahora estamos en la era de la sobreinformación. Por eso, tenemos que reinventar la forma de usar Internet para que las redes sociales no nos roben nuestro tiempo, que es su negocio. ¿Sabéis cómo han conseguido realmente las redes sociales ganar tanto dinero? Pues valorando nuestro tiempo prácticamente a cero. Y es válido que sea así, porque así es como han construido ya su negocio. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de esto y empezar a usar Internet de una forma totalmente diferente, que realmente mejore nuestra vida para dejar de regalársela a las redes sociales. Vosotros necesitáis invertir para llegar a conseguir la independencia financiera lo antes posible, con tranquilidad, seguridad y teniendo tiempo libre desde ahora mismo. Porque no se trata solo de que tengáis más tiempo libre cuando lleguéis a tener la independencia financiera, que por supuesto lo tendréis, sino también se trata de que tengáis más tiempo libre ya, desde ahora mismo, para que podáis disfrutar más de la vida desde hoy mismo y además vivir desde ya, con menos preocupaciones que se generan a diario en las redes y con mucha más tranquilidad. Ni el mundo ni la bolsa se hunden todos los días, que es lo que funciona bien en las redes sociales. Eso os roba la vida y por eso tenéis que airaros completamente de todo este ruido. Concretando, para resolver todos estos problemas y daros una solución muy fácil y cómoda, he creado el Club de la Independencia Financiera, al que ya os podéis apuntar desde este mismo momento pinchando el enlace que tenéis en la descripción del vídeo. ¿Y qué es y qué tiene el Club de la Independencia Financiera? En el club es donde voy a concentrar a partir de ahora todos mis análisis, opiniones, etcétera, sobre las empresas, para que esté todo reunido en un mismo sitio y así os resulte todo mucho más cómodo y os sea mucho más fácil conseguir la independencia financiera, vuestra independencia financiera. Como sabéis, la inversión a largo plazo por dividendos es la base de la estrategia que propongo para conseguir la independencia financiera. Así que en el club tenéis ya todo lo necesario para llevarla a cabo. Hay un manual en el que explico detalladamente todo lo que hay que hacer para llevar a cabo esta estrategia. También está la base de datos con las alrededor de 100 empresas que considero más adecuadas para invertir según esta estrategia de inversión, y más cosas. Esta base de datos está actualizada constantemente, como ya sabéis. Además de eso, cuando vea que hay empresas baratas, os mandaré un correo electrónico a vuestro buzón de correo para que veáis todos los datos y análisis que yo manejo y toméis con mucha más facilidad y mucha más rapidez vuestras decisiones de compra. Así que no mandaré un correo todos los lunes o todos los jueves, por ejemplo, porque no se trata de eso. Habrá momentos en que haya más oportunidades de compra y otros en los que haya menos. Lo importante es que no tendréis que estar pendientes de cuándo publico esta información, porque os avisaré a vuestro correo en cuanto la publique. Además del valor de la información, avisaros de esta forma supondrá un gran ahorro de tiempo, porque el tiempo que ahora perdéis en las redes sociales lo podréis dedicar a lo que realmente os gusta. Realmente casi siempre hay oportunidades de compra, así que esto va a ser un servicio continuo con un gran ahorro de tiempo para vosotros. Una cosa muy importante es que en el Club de la Independencia Financiera os voy a enseñar el funcionamiento de la venta de opciones put con operaciones reales que haga yo con mi propio dinero. Porque hay momentos en los que no hay muchas empresas muy baratas, pero sí hay muchas empresas que serían una buena compra a un precio algo inferior del que están cotizando en ese momento.
A lo mejor de las empresas que ya están muy baratas ya tenéis cubierta la posición en vuestra cartera y lo que necesitáis es diversificar en otras empresas diferentes. Pero lo ideal sería comprar esas otras empresas diferentes a un precio algo más barato del que están ahora en el mercado. Y justo eso es lo que conseguimos con la venta de opciones put. Comprar las acciones a un precio inferior al que están en el mercado. Y siempre, absolutamente siempre, con un riesgo inferior al de la compra de acciones normal y corriente, por supuesto. Esto es muy importante que lo tengáis claro, tal y como os voy a enseñar las opciones. Y voy a hacer un seguimiento continuo de operaciones reales. Vuestro riesgo se va a reducir respecto a no usar las opciones. A los que ya sabéis usar las opciones, esto os ahorrará mucho tiempo y podréis pasar mucho más tiempo con vuestra familia, amigos, aficiones, etc. Los que no sabéis lo que son las opciones, tranquilos porque en el Club de la Independencia Financiera lo vais a aprender desde 0 o desde -1. En el club también tenéis un manual para aprender lo esencial de las opciones en el menor tiempo posible. Y todo el seguimiento de operaciones reales que haremos continuamente, así que aprenderéis a manejarlas con total facilidad. Probablemente ya hemos visto el suelo de la crisis que empezó en 2007. Muy probablemente por delante tenemos una fase alcista o lateral alcista. Si es así, mucha gente se quedará bloqueada sin saber qué comprar porque le costará encontrar oportunidades de compra claras, pero las habrás, seguro. La venta de opciones put os facilitará muchísimo tomar estas decisiones y os harán ganar más dinero. Más dinero, con menos riesgo, más tranquilidad, más seguridad y más tiempo libre. Tal y como yo os las explicaré dentro del Club de la Independencia Financiera, no de cualquier forma. Aún así, si no queréis usar las opciones, no pasa nada. Con todo lo demás que tenéis en el Club de la Independencia Financiera, podréis conseguir la independencia financiera, vuestra independencia financiera, en menos tiempo y con más facilidad, tranquilidad, seguridad y tiempo libre. Como creo que ya sabéis todos los que me estáis viendo, aunque en todos los vídeos llega gente nueva, yo ya tengo 5 décadas de experiencia en bolsa, medio siglo que se dice pronto. Y tengo totalmente claro que lo más importante para alcanzar la independencia financiera y para invertir bien con cualquier otra estrategia no es tener muchos conocimientos técnicos, sino tener la psicología adecuada. Así que en el Club de la Independencia Financiera tendréis todo mi apoyo psicológico en esos momentos en que la bolsa cae y casi todo el mundo está histérico, o hay una noticia que llena las portadas de todos los periódicos y casi todo el mundo se pone muy nervioso porque parece que se va a hundir el mundo, o una empresa tiene problemas temporales o cualquier otra cosa que pase. ¿Qué más cosas habrá en el Club de la Independencia Financiera? Ya sabéis que invertir una cantidad pequeña de dinero en operaciones de medio plazo como complemento a la inversión principal, que es la inversión a largo plazo por dividendos, me parece una buena idea. Invertir todo tu dinero a medio plazo creo que es muy difícil porque consume mucho tiempo, se suelen hacer demasiadas operaciones que no se deberían hacer y al final se gana menos dinero y se pierde más tiempo o se tiene que dedicar mucho más tiempo que invirtiendo a largo plazo por dividendos. Pero como algo adicional ya sabéis que de vez en cuando aparecen buenas oportunidades para hacer operaciones de medio plazo, como las sopas parciales de Metrovacesa o FCC o la operación de Aircross que vimos aquí en este canal de YouTube y en el foro de invertirenbolsa.info. Bueno, pues a partir de ahora, cuando haga una operación de medio plazo, os daré en el Club de la Independencia Financiera toda la información que me parece importante sobre esta operación para que vosotros hagáis lo que vosotros decidáis. En el Club de la Independencia Financiera vais a ganar dinero, pero sobre todo vais a ganar tiempo, que es más escaso que el dinero y por eso vale más que el dinero. De hecho, uno de los mayores errores que ha cometido nuestra sociedad hasta ahora es que casi nadie ha valorado bien su tiempo. Y por eso tienen mucho menos dinero del que tendrían si hubiesen empezado a valorar su tiempo correctamente antes. Este es el agujero que os comentaba antes que han encontrado las redes sociales. Y aprovechando este agujero es como han conseguido ganar tanto dinero, usando el tiempo de muchos millones de personas que no saben valorar su tiempo. Todo esto que os cuento y más cosas que hay es mucho más útil si toda la información sobre las empresas para que toméis vuestras decisiones está reunida en el mismo sitio, dentro del Club de la Independencia Financiera. Así que a partir de ahora yo solo estaré activo en el foro del Club de la Independencia Financiera. Y la base de datos con las alrededor de 100 empresas que sigo para invertir a largo plazo por dividendos y que hasta ahora estaban en invertirenbolsa.info, a partir de ahora también pasa a estar dentro del Club de la Independencia Financiera. Además, seguiré muchas otras empresas, las sigo, para invertir a largo plazo por dividendos de Europa y Estados Unidos. Y cuando vea que alguna de estas otras está barata, os enviaré un correo con todos los análisis y opiniones que me han llevado a pensar que esa empresa esté barata, para que vosotros toméis vuestra decisión con más facilidad y seguridad. La herramienta de tu patrimonio que tengo en invertirenbolsa.info sigue igual que hasta ahora. Esta la podéis seguir usando sin ningún cambio. Y todo el contenido que ya hay en el foro de invertirenbolsa.info, los artículos, seguirá estando disponible para siempre. Aunque a partir de este momento yo estaré activo solamente en el foro del Club de la Independencia Financiera. Seguiré haciendo publicaciones en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Pero todo lo relativo a mis opiniones y análisis sobre las empresas, o cuando haya caídas fuertes de la bolsa,
o alguna empresa pase por problemas temporales, etc., a partir de ahora estará centralizado en el Club de la Independencia Financiera, para que lo tengáis todo en el mismo sitio y os lleve el menor tiempo posible tener toda esa información. Así podréis dedicar mucho menos tiempo a invertir y lo haréis con mucha más tranquilidad y seguridad. También seguiré subiendo vídeos a YouTube con temas de educación financiera, cosas generales de bolsa, etc. Los vídeos sobre las empresas que me parecen más baratas en cada momento a partir de ahora estarán dentro del Club de la Independencia Financiera. De hecho, el vídeo con las empresas que me parecen más baratas en este momento ya lo tenéis disponible dentro del club y podéis verlo en cuanto os registréis ahora mismo. También haré en el club vídeos respondiendo dudas vuestras sobre muchos temas. E intentaré hacer entrevistas con directivos de empresas para que conozcáis mejor su negocio. Espero conseguir esas entrevistas, ya os iré contando. Una de las frases que más me habéis dicho desde que empecé con todo esto en 2007 es: ojalá te hubiese conocido antes y hubiese comprado antes tus libros. Si no os apuntáis ahora al Club de la Independencia Financiera, probablemente más adelante me diréis: ojalá me hubiese apuntado antes a tu Club de la Independencia Financiera. Yo creo que está claro que con el Club de la Independencia Financiera vosotros vais a ganar mucho más que yo. Pensad que solamente con lo que ingresáis por vender las opciones put, ya vais a ingresar mucho más de lo que os cuesta la cuota del club. Y ya os hay que sumar todo lo que aprenderéis, todo lo que os he contado, y todas las cosas que se me vayan ocurriendo y las vaya añadiendo en el futuro. Y pensad también en el tiempo que vais a ganar. Sobre todo el tiempo que vais a ganar ahora, en los próximos años, y llegando antes a la independencia financiera. El enlace del club es independenciafinanciera.club. Lo tenéis en la descripción de este vídeo. Espero veros a todos ahora mismo en cuanto termine este vídeo dentro del Club de la Independencia Financiera. Muchas gracias a todos.